Hola YouKnowers, bienvenidos a tu canal Reacción a YouKnow. Estamos en la cuenta de Álvaro Alvarado, ¿verdad? Y nos hemos encontrado por recomendación de los suscriptores este post en donde Graciela Dixon, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tiene algo muy importante que decir. Vamos a escuchar lo que dice la ex magistrada referente al tema de las huelgas y los paros. Ciudadanos panameños, hermanos y hermanas, compatriotas todos, y también usted, señor presidente, tomo este momento para dirigirme a todos ustedes porque me preocupa mucho que el Ejecutivo esté recibiendo cantos de sirena de algunos colegas abogados que consideran que la fuerza es la manera de establecer o restablecer el orden público, en virtud de que hay un número importante de población que está protestando. Señor presidente, señores ciudadanos, le digo lo siguiente: sí, en efecto, la Constitución tiene un artículo que establece la facultad del Ejecutivo, del presidente de la República, de suspender las garantías fundamentales. Este es el artículo 55, pero parece como el canto de sirena de lo que es un estado de sitio, un estado de excepción, como se vive en Colombia, en el Catatumbo, y como se vive en Manabí, en Guayaquil y otros sectores de Ecuador con el presidente Noboa. escuche bien en qué circunstancia es que se puede invocar este artículo. Este artículo dice que para que se pueda invocar o declarar el estado de urgencia, ya sea en toda la República o en parte de ella, Como si fuera un estado de excepción, solamente cambia el nombre. Debe haber una situación o un estado de guerra exterior, o debe haber un nivel de perturbación interna que amenace la paz y que amenace el orden público. De manera que lo primero que hay que determinar es si las protestas ciudadanas son una amenaza a la paz y al orden público. Claro, hemos oído argumentos en el sentido de que hay una intención política subyacente, un plan político macabro, qué sé yo. Hay muchas veces en las cuales los políticos de turno, el presidente de turno, siempre dice que sus adversarios, los que son oposición, son los que están detrás de estas protestas y de estas huelgas, para buscar ese chivo expiatorio. Pero sabemos muchas veces que el sentir popular de los que no pertenecemos a ningún partido político es el que se está dictando en las calles en estos momentos. Ahí no hay bandera política en estos momentos. Claro que por supuesto que los adversarios del gobierno de turno les conviene esta situación, pero ¿era necesario que pasara tan temprano? Normalmente estas cosas pasan en los últimos años del gobierno, pero empezando el gobierno, no, yo creo que va más allá. Yo creo que va más allá, porque es que a pesar de que los que no ganaron en las elecciones, PRD, Otro Camino, Vamos, y vamos entre comillas, porque Vamos está cogobernando en estos momentos, eso hay que decirlo también, panameñismo, que también cogobierna en muchos lugares, Cambio Democrático, que también cogobierna. Entonces, ¿de qué oposición hablamos? Hay bastantes PRD también en este gobierno trabajando. ¿De qué estamos hablando de oposición? No, papá, no. Por ahí no van los tiros, como dice el presidente. No, señor. Es una desazón. Es una situación de cabreo que tiene el pueblo panameño en general, que viene de arrastre, que lo hemos dicho, que la culpa no puede ser única y exclusivamente de este gobierno, que no lleva ni el año. Obviamente la cabreación del pueblo viene de la época de Varela, viene de peor todavía, de la época de la pandemia de Nito Cortizo, que nos encerró a todos por 2 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguimos escuchando. Por el amor de Dios, ¿con qué fuerza? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué poder para que derrocar al presidente de la República que acaba de sentarse y que lo que ha hecho es ganarse la antipatía de medio mundo en este
país. Es que nadie quiere que al presidente le vaya mal. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Pero si el gobierno hace cosas que al pueblo no le gustan, entonces la gente sale a protestarle. Y la falta de respeto a nivel internacional hacia nuestro país. Por otra parte, porque se nos está olvidando que internacionalmente Donald Trump ha agarrado y trapeado el piso de la arena internacional con Panamá, hablando de escándalos de corrupción, hablando de contratos ilegales que atentan contra lo que le conviene al imperio yanqui. Entonces, y ha hablado y ha despotricado el gobierno de Trump, ha dicho y ha deshecho a Panamá en 1000 pedazos con sus argumentaciones, en sus redes sociales y en las declaraciones que hacen en un avión, en un bote, en un barco, en donde sea. Entonces, no solo él, otros países también han dicho, en Venezuela, el presidente Petro, que han hablado pestes de Panamá. Entonces, nos han ofendido internacionalmente muchas veces. Y aquí en Panamá la gente está cabreada también. Ese es el temor que realmente alberga el presidente. Bueno, si ese es el temor, señor presidente, déjeme decirle que respire tranquilo y duerma tranquilo, porque ¿sabe qué? Hay otras disposiciones constitucionales que el doctor Hoyos no menciona, muy conveniente, interesante, más no sorpresivamente, que establecen el derecho de que los ciudadanos puedan ejercer, transitar libremente por el territorio nacional, pueden cambiar su domicilio, pueden expresarse. Me estoy refiriendo al artículo 27 de la Constitución. Mira. También hay otros artículos que dicen que todo ciudadano, todo individuo tiene libertad para expresar sus opiniones, su pensamiento de manera libre. También de... ¿Qué te parece, Cholito? Como la canción, ¿qué te parece, Cholito? Lo está diciendo la ex magistrada, una persona con capacidad comprobada, idónea, para decir lo que está en la Carta Magna, pero es que lea la Constitución, léala. Organizarse de manera libre, de manera que toda persona puede emitir su pensamiento de palabra, por escrito, por las redes sociales o por cualquier otro medio, sin sujetarse a censura previa. Este es el artículo 37, que dicho sea de paso es anterior al 55. Imagínate. Por si acaso cayera en la tentación de prestar oídos a esa clase de consejos que sugieren que usted tiene que proyectarse todavía más fuerte, todavía más agresivo y todavía más impertinente, como lo ha hecho, cuando dice que si le consideran un dictador, pues no le importa, pues quizás hasta se siente orgulloso del calificativo. No, eso es imprudente. No sé, eso ya es una opinión subjetiva, y más que una opinión, es un análisis que hago respecto de qué le alimenta esa actitud y ese ego y esa proyección de hombre agresivo, intransigente y que no escucha. Quizás eso lo hace sentir bien, pero señor presidente, yo le recuerdo que usted tiene un rol y una responsabilidad con todo el pueblo panameño. Usted no está sentado en ese puesto para demostrar que es el hombre fuerte de Panamá. El 7 machos, como dijo uno por ahí. Usted está sentado en ese puesto para demostrar que usted tiene la capacidad de servir al país. Un estadista. Servir a los intereses del pueblo. Un estadista. Pero si usted no cree que puede o deba servir, entonces está en el puesto equivocado. Y esto no lo digo porque haya ninguna superconspiración en su contra que atenta contra la estabilidad del poder. Excelente lo que dice esta señora. ¿Quién amenaza su poder? Las mujeres que están saliendo a protestar como educadoras en la calle y a quienes se les está echando encima a la policía, arrastrándolas por la calle, los chicos a los cuales se les está echando gas pimienta, tanto amenazan su estabilidad que basta con un poco de gas pimienta para dispersar. Por el amor de Dios, seamos serios.
No hay que andar con temores, y menos aún cuando uno está tratando de proyectarse como la persona fuerte, como usted suena cuando habla. Lo que yo creo que hay que hacer, señor presidente, y humildemente es mi opinión, por supuesto que no tiene por qué prestarme atención, pero valdría la pena que escuche quizás a otra gente, ¿no? A otra gente serena, no incendiaria, gente que no está sugiriéndole que se ponga más tough, gente que no le está sugiriendo que se convierta o que se parezca a un dictador, gente que no le va a citar disposiciones constitucionales que no se aplican a las circunstancias que estamos viviendo. Estamos viviendo una circunstancia de malestar social generalizado porque la gente no quiere la ley 462, porque la gente no quiere que se reabra la mina, porque la gente rechaza la presencia militar extranjera en nuestro territorio. Entonces, si usted va a usar la Constitución para legitimar presencia militar extranjera en nuestro suelo, wow, a mí me parece que eso es una decisión fuerte que definitivamente dejará mucho que decir respecto de dónde están sus lealtades o de qué nacionalidad se considera usted. Porque estamos hablando de imponer una presencia militar rechazada históricamente en nuestro territorio. Wow. Pensando como los locos, Lo quiero compartir. Qué análisis de esta señora. Una dama, la ex magistrada Graciela Dixon, que no necesita gritar para tirar una masterclass de educación y conocimiento de la ley. No necesita gritar, ni tirar piedra, ni andar encapuchada, cosa que yo repudio desde el día 1, porque no creo en la violencia, creo en este tipo de argumentaciones. Creo en la gente pensante y no en la gente que se deja llevar ante las provocaciones del gobierno, porque eso es lo que hace el gobierno, provocarte para que tú reacciones, para entonces tener ellos una razón, una excusa, y siguiendo con esa lógica, lo que está haciendo el presidente, en vez de apagar el fuego, sino que cada jueves echarle más gasolina al fuego, provoca una reacción muy mala por parte del ya grandísimo malestar social que tenemos en Panamá generalizado, como dice aquí la ex magistrada. ¿Y cuál es el desenlace de eso? Estados Unidos nos está mirando, está viendo lo que está pasando. Si se sale de control esto, por eso lo que sugiere Graciela Dixon sutilmente aquí, yo lo puedo interpretar como una posible intención de sabotear el país. ¿Con qué fin? ¿Con que Estados Unidos militarice Panamá? Esto es lo que acaba de decir aquí Graciela Dixon, señores. Si usted no tiene 3, 4 dedos de frente o no analiza esto, por favor, póngale cuidado, vuelva a ver el video. Analicemos. Por nuestra población, que ahora está siendo nuevamente rechazada, que la Constitución prohíbe, que el Tratado de Neutralidad prohíbe, y que con un subterfugio de carácter técnico usted pretende revivir e imponer. ¡Wow! Le digo, creo que usted necesita serenarse un ratico, dejar de mirarse tanto en el espejo y empezar a mirar en su entorno, mirar a la ciudadanía y escuchar. Escuchar nunca hace daño. Créame, va a descubrir cosas buenas y todavía está usted a tiempo. Ciudadanos panameños, hermanos y hermanas, compatriotas todos, y también usted, señor presidente. No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. Quiero cerrar positivo siempre en mis videos.
Es difícil a veces. Dios bendiga a la patria. En Dios hay esperanza.